talento es lo que mueve las empresas, el talento es lo que hace que todo funcione dentro de nuestras empresas. Y en estos días en los que tenemos tanto cambio y además tan rápido, pues es fundamental que ese talento se adapte, ¿no? Yo soy Chema, soy director de negocio en Personio para Europa Sur. Para los que no conozcáis, Personio es una solución de software integral de recursos humanos para todo el manejo de recursos humanos. Y tengo aquí un panel excepcional, muchas gracias por estar hoy con nosotros, que os voy a presentar y que van a compartir pues, sus experiencias sobre pues, cómo atacan cada una de las áreas de lo que es la gestión ágil del talento. Tengo aquí a Lucio, que es director de recursos humanos en A3 Media. Lucio, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tengo a Patricia, que es Head of Agile and Talent, o Talent and Agile en Generali. Buenos días. Maite, que es People Business Partner para Europa Sur en Electrolux. Buenos días. Y tengo a María, de Mapfre, directora de Talento Corporativo. Buenos días, María. Buenos días. Pues ya sin más, vamos con la primera parte de esta mesa redonda, que es lo que os decía, cómo las empresas nos adaptamos o se adaptan ellos a este cambio continuo, ¿no? Y sobre todo a esa incertidumbre que viene. ¿Cómo desarrollamos el talento frente a algo que no sabemos que va a venir? Porque sabemos que van a cambiar las cosas, pero quizá no sabemos hacia qué dirección, ¿no? Entonces sí que me gustaría que compartierais un poco pues, alguna experiencia que tengáis en cómo en vuestros departamentos se ataca pues, esa parte de, oye, vamos a desarrollar nuestro talento, pero frente a una incertidumbre. Y una segunda pregunta también, que es cómo con esas iniciativas y con ese cambio continuo evitamos que la gente se queme. Es decir, cuando una persona está constantemente en cambio, constantemente adaptándose, constantemente con nuevas iniciativas, ¿cómo conseguimos que se sientan seguros, ¿no? Y que ese cambio continuo no acabe quemándoles? Así que abro aquí la mesa. Para las primeras, no sé, Patricia, por ejemplo, bueno, venga, si quieres. sí. Pues en Generali recientemente hemos puesto en marcha un programa que llamamos We Care, ¿no? De cuidar a nuestras personas y en parte lo diferente, venimos trabajando gestión del cambio, ¿no? Muchos años, yo creo que todos hemos hecho iniciativas, pero cuando diseñamos este programa justamente reflexionábamos sobre esto, es que el cambio no está ya, es que el cambio puede venir, ahora lo que siento es incertidumbre, ¿no? Entonces, lo que pusimos en marcha es este plan muy completo con diferentes iniciativas que van un poco de, sobre todo, una parte de inteligencia emocional, ¿vale? Porque hablamos mucho de salud mental, pero antes de, digamos, para cuidarla, ¿no? Yo creo que hay que desarrollar bastante esa inteligencia emocional y esa capacidad mediante charlas, talleres, sesiones con los managers, ¿vale? Si bien hay algunos temas voluntarios para los empleados, para nuestros managers es mandatorio, ¿no? Que tengan herramientas, que tengan capacidad de gestionar esas situaciones en ellos mismos y en sus equipos. Y bueno, pues hasta ahora la verdad está funcionando muy bien. Es un tema a veces llamativo, ¿no? No estamos acostumbrados yo creo, a hablar de estos temas en el ámbito del trabajo, pero yo creo que está sirviendo para que las personas tengan herramientas en el día a día, ¿no? Para gestionar esas situaciones inciertas, complicadas, ¿no? Y bueno, veremos a ver cómo avanza durante el año, pero es un programa que tiene muy buena pinta. Lucio me comentaba que es tan importante adaptarse a lo que va a venir, ¿no? Y prepararse como sacar el trabajo del día a día, ¿no? el de ahora. ¿Cómo combináis esas dos prioridades de me tengo que adaptar al cambio, pero tengo a mi jefe que me está diciendo que ahora mismo la prioridad para este mes es... Yo creo que el reto fundamental es cómo somos capaces que en este cambio de mantener como si fuera un coche de Fórmula 1 que tiene que seguir rodando, tienes que seguir ganando carreras, pero al mismo tiempo sabes que tienes que hacer cambios porque en las próximas temporadas va a haber algo diferente. Entonces, yo creo que ese es el gran reto y cómo al final las compañías abordamos eso. Yo creo que hay como 2 o 3 cosas que son muy importantes. Yo creo que es un tema de hacer sensibilizar y llevar al cambio a las personas de manera continuada. Lo que podemos llamar un efecto sirimiri, ¿no? Que al final no sean acciones puntuales, sino que las acciones que tú vayas haciendo vayan siendo constantes, que al final la gente vaya calando la cosa, no porque de repente un día se levante la compañía diciendo es que hoy queremos ser no sé qué, sino no, es que hay un camino, hay un destino al que quiero llegar y poco a poco lo voy haciendo. El segundo tema que yo creo que es contar lo que se está haciendo en la empresa. No sé si os pasa a vosotros, pero muchas veces en la empresa desconocemos que se están haciendo cosas porque no comunicamos, porque no somos capaces de comunicar a la gente lo que se está haciendo. Cuando digo a la gente es a toda la compañía.
No vale solamente con que lo conozcamos a nivel de dirección, a nivel de mandos intermedios. El tema es esa comunicación, ese contar lo que se está haciendo, que hace que la gente diga, ah, pues la compañía está yendo por un buen camino. Y el tercer punto también es que llegue a todos. Esto no es solamente de un grupo de personas, no son solamente los techies, no son solamente a los que les afecta directamente. Yo creo que este cambio hay que hacerlo llegar a todo el mundo para que todo el mundo entienda que esto tiene que ver con todos. Y luego reconocer que esto es un camino en el que estamos, lo comentábamos antes nosotros, que esto es un camino que estamos iniciando todos y que nadie tiene certezas. Todo el mundo tenemos preguntas y todo el mundo tenemos cosas en las que vamos avanzando, vamos haciendo cosas, pero que nadie tiene, pues este es el camino y yo ya sé que por aquí se llega a tal destino. Yo creo que a partir de lo que comentas, Lucio, nosotros tuvimos también conversaciones donde inicialmente la gente nos decía, es que estoy entrando en un proyecto, paso a otro, esto es un cambio constante. Ahora ya no tenemos esas conversaciones, ahora ya es algo como normalizado, ¿verdad? Sí. Y dentro de esa normalidad, lo que decidimos también hacer, que creo que funciona, y si no lo habéis probado yo invitaría a hacerlo, es hacer lo que nosotros lo llamamos Pulse Surveys, que son encuestas mensuales, de forma que muy rápidamente, en un móvil, por ejemplo, o a través de un link de email, la gente pueda contestar cómo se siente, ¿no? Cómo está, con caritas o algo muy rápido. Y el espacio perfecto para un mensaje de texto donde puedas poner 4 cosas de cómo estás, ¿no? Y eso te permite constantemente ir chequeando cómo está la gente, porque efectivamente antes hacíamos encuestas de cada 1 año y medio o cada año, ¿no? Y te daba la foto de ese momento, y ahora con estos cambios constantes en los que la gente está en esta dinámica, necesitas ir midiendo el pulso de las personas, cómo están, cómo se sienten en esos cambios, ¿no? Totalmente. Yo creo que eso acompaña mucho a las medidas también que estáis comentando. Es una parte que tendremos también para desarrollar como parte de esta mesa redonda. Hay un sector específico, como no, de data, de analytics, que quizá al final de la conversación podemos entrar más en detalle. María, decía Patricia que es también muy importante que estos programas lleguen y se supongan desde la capa de liderazgo, ¿no? Desde la capa ejecutiva. Ahora teníamos una conversación sobre las prioridades de nuestros mayores a veces. ¿Qué consejos o qué experiencia puedes compartir a nivel de cómo enganchar a estos líderes, a estos ejecutivos, ¿no? Yo creo que una de las cosas clave que nosotros tenemos que hacer para la gestión del talento es anticiparnos. O sea, nosotros vamos a reducir el caos a los empleados y vamos a ayudarles a que sea menos duro para ellos toda esta adaptación que tienen que hacer, en la medida que nosotros consigamos que la compañía sea más proactiva para prepararles y que cuando sea necesario ellos estén preparados. Nosotros en Mapfre estamos liderando desde Recursos Humanos una iniciativa estratégica que va de la mano de negocio, también del plan estratégico de la compañía al completo, donde lo que nosotros hacemos es primero una identificación de qué necesidades de capacidades vamos a tener a medio o largo plazo, cómo tenemos que cambiar nuestra organización en términos de las formas de trabajo y la estructura también para acompañar esos cambios, y finalmente con qué líderes tenemos que contar. ¿Cuál es el fin de esta iniciativa? Que trabajamos todo el rato engarzando con negocio, que cuando las personas tengan que estar preparadas, no tengan que ir corriendo porque no llegan, porque negocio les necesita ya, sino que nosotros nos hemos anticipado y hemos alineado el plan de transformación, el plan de desarrollo, el plan de captación externa, todo el employer branding. O sea, hemos ido trabajando todo para que cuando eso suceda estén preparados. Parece que no está conectado, pero yo siempre lo digo, que el momento de la verdad, cuando es la vacante que hay que cubrir, negocio no espera. Negocio necesita que traigamos a la persona cuanto antes mejor. Podemos intentar forzar un poquito, intentar decir, oye, a esta persona hay que desarrollarla, intentar fomentar la movilidad interna, pero hay un límite, no podemos forzarlo tanto. Entonces, si hemos hecho bien los deberes, hemos tenido las conversaciones que tenemos que tener con nuestros líderes, hemos estado en la mesa de los análisis con el área de planificación estratégica, luego va a ser más fácil que nosotros demos una respuesta adecuada y, por ende, que los empleados tengan una experiencia mucho mayor y no sufran de esa tensión que comentabas antes, ¿no? Que no es buena para ellos. Eso me lleva, y es una transición muy buena, gracias, a la segunda parte, o uno de los puntos que teníamos para esta mesa redonda, que es cómo fomentamos que los empleados sean ellos mismos los que colaboren a su desarrollo, ¿no? Cómo fomentamos esos planes de autogestión o autodesarrollo. Entonces, me gustaría que, si tenéis alguna iniciativa dentro de vuestras empresas, pues que compartáis con nosotros pues cómo la estáis organizando, qué tipo de iniciativas, cómo la habéis lanzado.
y cómo involucráis a que sean los propios empleados los que se desarrollen a ellos mismos, ¿no? Bueno, yo si quieres arranco otra vez. Venga, va. Y precisamente nosotros, por lo menos, apostamos por el autodesarrollo. Es decir, un empleado de Generali no puede venir a nosotros y esperar que le digamos, mira, este es tu plan, ¿no? Que a veces es un poco la frustración que oye, aquí no hay planes de carrera. No. Aquí lo que pasa es que tú eres dueño de tu propia carrera. Tú decides, tú trazas, tú marcas a dónde quieres llegar. Yo voy a poner todas las herramientas posibles, todas las capacidades, todo, ¿no? Todo lo necesario, pero está un poco en esa voluntad y en esa ambición de cada persona, ¿no? de llegar a donde cada uno defina. Entonces, bueno, esto sí confieso que no ha sido fácil. O sea, ha sido, yo creo, un cambio cultural, mucha parte de comunicación, que también lo comentaba Lucio, y tratar de convencer de que es que tiene que ser así. O sea, estamos hablando todos cada vez más que las organizaciones tienen que ser más planas, más ágiles, menos jerárquicas. Obviamente no hay 500 puestos de CEO en cada compañía, esto es absolutamente obvio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues que cada uno, con las posibilidades, los puestos existentes, los proyectos también, los proyectos pues, estratégicos, locales, internacionales, que todos esos hitos o experiencias sean de valor para yo irme preparando y cuando exista esa oportunidad, que también yo he identificado previamente en la herramienta que tenemos, ¿no? Yo identifico qué oportunidades quiero y si surgen hay un match, pero mientras que no me frustre y que pueda seguir aprendiendo, creciendo y teniendo experiencias válidas, ¿no? para mi empleabilidad y para mi desarrollo. Entonces es un poco el enfoque. Seguimos ahí también, como decía, chirimiri, lluvia fina, comunicando, fomentando, porque a veces no es fácil, ¿no? La lógica al ser humano le dice la comodidad, ¿no? Yo me estoy aquí sentado, ven y dame mi plan de... No, es que tú tienes que ponerte las pilas y tú tienes que, ¿no? que trabajar en esa línea. Herramientas todas, o sea, luego no sé si nos preguntarás, pero desde coaching, mentoring, talleres, formaciones, todas, pero claro, no son todos, ¿no? Los que, y eso es también lo que determina un poco, yo creo, quién va por cada, bueno, cada camino. ¿Qué nivel de engagement notáis en los empleados? ¿O cómo potenciáis? ¿No? Porque a veces todos sabemos la teoría, pero de nuevo el día a día nos come, ¿no? ¿Cómo potenciáis que de vez en cuando hay algún tipo de recordatorio, hay algún, no sé, algo que para que dentro del programa todos nos acordemos que tenemos que ser proactivos en la hora del desarrollo? Nosotros tenemos un sistema muy parecido al que has descrito, ¿no? Las herramientas son muy similares. Las compañías también hablan de responsabilidad mutua, ¿no? Y en esa responsabilidad mutua, la forma que tiene la compañía de recordar, de seguir, es comunicación, claramente, que es el tipo de seguimiento que hacemos. Y luego formamos a los líderes en técnicas Grow, es decir, cómo tener conversaciones de desarrollo con las personas de tu equipo, de forma que cada vez que tengas esa oportunidad, pues oye, sigas preguntando dónde quieres llegar, dónde estás, qué puedes hacer, etcétera, etcétera. Totalmente. Sí, lo que pasa es que al final, a ver, yo el tema de los planes de carrera nunca he creído en ellos, porque es muy complicado que una organización sepa dónde vas a estar tú en los próximos años. Antes era difícil, imaginaros ahora cuando hay totalmente incertidumbre. Yo creo más en un plan de desarrollo individual, en el que las personas vamos preparando a las personas para que puedan bailar todos los bailes que le vaya a tocar en el futuro. Entonces, porque eso es muy difícil, ¿no? Al final, como estaba diciendo Maite, pues tú vas preparando a la gente para que ocupe puestos de responsabilidad, pero ¿y si eso no llega? ¿Y si al final resulta que no somos capaces de dar esas oportunidades? Con lo cual, lo que es bueno es que seamos capaces de que la gente entienda que lo que tiene que hacer es desarrollar sus competencias para hacer mejor su trabajo, para adaptarse a lo que va a llegar, más que en un momento dado ponerle, no, pues que tú vas a ser en 2 años, no sé qué, pues si no al final igual no lo es, Eso porque sí, igual posible. mañana hay un cambio en la compañía y eso lo que al final crea son muchísimas frustraciones que al final no vienen bien a la compañía. Yo creo que el tema está entre el reskilling, el upskilling. En nuestra compañía también tenemos nuestras propias... O sea, al final el jefe lo que dice, no, tú fórmame a la gente para que sea bueno en lo que está haciendo ahora. No para que, evidentemente, y tú dices, no, vale, yo tengo que formar para lo que viene ahora, pero es que van a venir cosas diferentes. Pero claro, eso invierte tiempo del día a día de las personas. Entonces, yo creo que es fundamental tanto el reskilling como el upskilling y que nosotros ahí tenemos una tarea que yo creo que todos los que estamos aquí, que no es nada fácil, y es cómo somos capaces de conjugar las dos necesidades que son claves. Es
yo necesito hoy conseguir los resultados, pero también me tengo que preparar porque, como decía Patricia, es que nadie va a esperar luego si mañana hace falta una persona para tal posición, te la van a pedir mañana. Entonces, yo creo que hay una parte también de que seamos capaces de hacer bien lo que estamos haciendo para atraer a la gente que queremos atraer, ¿no? Sí, María. Sí, y yo quería compartir la parte dura de conseguir, porque nosotros es verdad que, como bien comentan mis compañeros, es un reto ahora conseguir que las personas estén preparadas en tiempo y forma. Además, es un reto porque cada vez todo va más rápido, la necesidad de desarrollo va más rápido, el desarrollo de skills va más rápido, la necesidad de perfiles, la guerra por el talento es ardua, ¿no? Entonces, para nosotros conseguir eso, apostamos por que sea un desarrollo orgánico. Tienen que ser los propios empleados, efectivamente, protagonistas de su desarrollo. Y ahora yo cuento la parte dura de todo eso, hace que nosotros desde Recursos Humanos tengamos un reto enorme, y es, nosotros tenemos que poner los mimbres, ordenar todo mucho, porque no es justo decirle a los empleados, oye, este es el campo, jugar, ¿no? Si nosotros les vamos a poner a jugar, tenemos que ordenar muchas cosas para que eso suceda y poner muchos medios a su alcance. Y desde la taxonomía de los conocimientos ligados a los puestos y a los roles, para que todo tenga el ecosistema esté ordenado, pasando por autonomía para poder publicarse las vacantes, las personas puedan optar, para que se puedan hacer sus planes de desarrollo, el autodesarrollo. Hay miles de cosas que tenemos que ir preparando, y no solo preparando, sino manteniendo a la vez. Y para eso siempre involucrando negocio. Nosotros no somos los que sabemos cuáles son los nuevos conocimientos, las nuevas skills que van a llegar. Tenemos que invitar a los directivos a que nos ayuden a conocer su entorno y a hacerle las preguntas adecuadas, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar tu función? ¿Hacia dónde vamos a ir? Y eso generará que haya las vacantes a futuro donde las personas puedan optar, porque esto va de gestión del cambio, de comunicarles que hay oportunidades, pero va de que esas oportunidades realmente se generen y hayamos previamente dotado los contenidos formativos y hayamos identificado los conocimientos para que cuando la persona llegue pueda optar a esas vacantes y efectivamente haya éxito de ese plan de desarrollo, ¿no? Y de esa posibilidad de carrera. Hay una parte muy importante en el desarrollo de los empleados, que es cómo desarrollamos a estas nuevas generaciones que vienen y se unen a nuestra empresa, ¿no? Este nuevo talento que entra. Preparando esta mesa redonda, di con un estudio de Visier, que es una compañía de People Analytics, estoy chequeando el nombre para decirlo bien, en el que decían que a la hora de la entrevista, solo el 9% de los candidatos decía que ellos aspirarían a una posición directiva, y solo el 4% decían que querían en algún momento una posición ejecutiva de alta responsabilidad, ¿no? Y lo ligaban a el tema de salud mental y de estrés, cómo ellos y cómo las nuevas generaciones, veo muchas cabezas que hacen así, cómo las nuevas generaciones están cada vez más, yo creo que todos un poco, pero las nuevas generaciones quizá más, están teniendo en cuenta los niveles de estrés, la salud mental a la hora de afrontar pues, un desarrollo profesional, un reto profesional, ¿no? Entonces, me gustaría saber, pues, bueno, cómo, si estáis viendo esto, si lo estáis percibiendo, y cómo, en vuestra opinión, podemos desarrollar a ese nuevo talento, ¿no? De forma que sea un balance y que no suponga un riesgo, porque si las nuevas generaciones no quieren seguir esa progresión, ¿no? Y en algún momento podemos tener una falta de talento en esas posiciones directivas o ejecutivas. Entonces, si tenéis alguna experiencia o compartir cómo vosotras estáis atacando este tema. Yo todas las preguntas las lanzo al ruedo o al campo de juego y en algún momento... Bueno, Hombre, sí que... Claro. vale. Así cambiamos la red. Bueno, nosotros es verdad que, como comentado, en la tercera de los pilares de nuestro plan estratégico, el foco es el líder, ¿no? Estamos pidiéndole mucho al líder. El líder tiene que ser ahora un facilitador, tiene que hacer un acompañamiento a los equipos, tiene que ayudarles. Entonces, nosotros, a través de los líderes, hacemos ese acompañamiento a los equipos. Igual también tenemos un área de experiencia empleado, donde hacemos escucha constante para entender qué necesidades tiene cada empleado y poder darle una propuesta de valor adaptada a sus necesidades, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las dos palancas que a nosotros nos ayuda a hacer un acompañamiento, ¿no? a estos colaboradores, a estos equipos que necesitan ayuda, ¿no? Ante este reto constante que tenemos por delante. Yo creo que, evidentemente, las nuevas generaciones tienen un esquema de valores bastante diferente. Yo creo
personalmente que sí que hay una diferencia en años anteriores, pues más o menos los valores eran parecidos, la gente que entraba joven pues pensaba lógicamente, traía la juventud, sus ideas, pero es que nosotros estamos notando en los últimos años que hay un cambio realmente del esquema de valores y eso va a estresar mucho a las compañías, porque las compañías tenemos una forma de funcionar en la que el líder, mejor o peor, era una persona centrada más en su equipo, en cómo hacerlos progresar, en cómo desarrollarlos. Ahora lo que hemos más es centrado más en, como hemos dicho antes, tu carrera profesional, cómo te desarrollas, dónde tú consigues las cosas. Y sobre todo hay una figura que para mí es fundamental en todas las compañías, que para mí es la menos valorada y la que es más difícil, que son los mandos intermedios. Porque al final los directivos estamos en una situación en la que en un momento dado, bueno, pues haces cosas, haces planes, pero mando intermedio es la persona que está muy cercana a lo que es los trabajadores y al mismo tiempo tiene que mantener políticas de la compañía que a veces entiende, a veces no entiende, a veces no le damos la información para que la entienda o para que sea capaz de trasladarla correctamente y me parece que es uno de los retos más importantes. Además, muchas personas de mandos intermedios son personas a lo mejor de una cierta edad que dice, oye, si a mí esto ya no me va a pillar, si a mí estos cambios quizá... Entonces, ¿cómo somos capaces de hacer que esas personas se involucren? Porque sin esas personas el cambio no es posible, no es posible. No, esto es desde que tiene que cambiar la forma de acercarse a las personas, no solamente tiene que comunicar racionalmente. Nosotros tenemos un proyecto que se llama 3 Media Formación, en el que damos formación en comunicación a un montón de empresas y les ayudamos a desarrollar esta parte. Y cada vez más las empresas vienen a nosotros pidiéndonos, oye, que tengo que cambiar el esquema de comunicación, la parte racional ya solo no sirve. Enséñame a comunicar desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista cercano. Entonces, esta parte es algo que es muy importante. Yo creo que en los próximos años la comunicación o la interacción entre personas de más maduras, vamos a llamarles, y personas más jóvenes va a ser la clave porque en esa interacción va a ser algo que nos va... Porque es clave, porque sin unas no funciona la empresa y sin las otras no va a haber futuro. Yo creo que, aparte de las vías de trabajo que comentáis, también creo que para todos nosotros, por lo que hablo con la gente, ¿no? Cada vez tenemos más la posición de experiencia del empleado, de well-being dentro de las compañías, ¿no? Por un motivo o por otro, por los jóvenes, por los más mayores, por el nivel de estrés, por diferentes situaciones que tenemos todos, ¿no? Entonces, por ahí es una vía de trabajo hacia esa nueva cultura y esa nueva demanda de las nuevas generaciones. Pero creo que también las compañías, por lógica, vamos evolucionando nuestras estructuras, ¿no? De un sistema más tradicional, de forma de organizarnos, donde había el peso del mando y el mando respondía y estas cosas. Ahora sistemas pues, más sencillos, más lean, más ágiles, donde hay equipos pues, que son cross-funcionales, que trabajan en remoto, donde cada persona es importante pero no es imprescindible, donde existen centros de experiencias compartidos. Entonces, eso va acompañando también, ¿no?, a esa diferente forma de querer afrontar la responsabilidad, ¿no?, que comentas, ¿no? Pero fíjate, Maite, una cosa, perdona, y que simplemente, tú antes comentabas el tema de las encuestas mensuales. Sí. ¿Qué presión le estamos metiendo al mando? Es que le estamos pidiendo que en cada interacción la gente puntúe y diga, o sea, estamos metiéndole al mando y al liderazgo muchísima presión. Muchísima, o sea, al final las cosas tienen que salir porque tienen que salir y segundo, tienen que salir bien. Y tienen que salir todo el mundo contento. Y a lo mejor todo el mundo no está contento porque al final, si tienes que presionar, tienes que presionar. Lo que quiero decir es que hay veces en las que hacemos sistemas que son un poco diabólicos, en el sentido, o sea, que está muy bien, todo el mundo escuchamos, pero hay una parte en la que estamos todos, en las que nos sentimos presionados y que al final encima pues tenemos que responder. Pues oye, que todo el mundo, que salgan las cosas y que todo el mundo esté bien. Digo porque el reto es ese. Podemos contar otras historias de que todo es muy bonito, pero el reto es ese. Es como hacemos que los líderes que se están jugando muchas veces muchas cosas, resulta que hagan las cosas, pero encima que todo el mundo esté contento y en las encuestas que todo el mundo... Y es imposible contentar a todos, ni el jamón ibérico lo ha conseguido. Con lo cual,
me da la impresión de que es difícil. Perdona, si solamente era por no. un Mi apunte opinión es respecto a lo otra, que Mi opinión es otra. Mi opinión y mi experiencia al tener este tipo de herramientas es cómo tú lo comuniques y cómo lo vivas. O sea, no hay ningún tipo de represalia contra nadie. No nos digo la Y es presión, una compañía, no la represalia. y es una la compañía presión. donde socialmente, es una empresa sueca, donde socialmente todo es muy democrático, donde está aceptado, ¿no? Y es un entorno sano y saludable donde se puede hacer. No puede ser, a lo mejor en otras compañías, aceptado, ¿no? Aceptable. No, sí, lo que digo es, en general, si digo porque hay muchísimas gracias. compañías que tienen Al final estamos... No. Yo por encantado de añadir, que haya debate, por yo favor. creo que los dos tenéis razón. Yo creo que lo que tiene que pasar es que se acompasen los cambios. Si nosotros escuchamos más a los empleados, que nosotros en Mapfre también lo hacemos, no es con el fin de fiscalizar a los líderes, porque también estamos cambiando la organización. Entonces, estamos haciendo protagonistas a los empleados no solo de su desarrollo, sino le estamos dando una autonomía y una responsabilidad personal en conseguir las cosas, en los resultados. Tenemos varias iniciativas, hay distintas formas de trabajo, no solo la típica estructura jerárquica, sino trabajar por proyectos, trabajar de otras formas. Los OKRs famosos, donde un objetivo se desciende y tienen responsabilidad individual cada uno en conseguir ese objetivo más aspiracional, ¿no? Entonces, realmente esas encuestas vienen a identificar cosas que hay que mejorar. Desde recursos humanos somos los primeros que nos voy a decir fustigar, palabra muy fea, pero sí es verdad que nosotros mismos intentamos buscar cómo mejorar, y si no escuchamos es difícil que nosotros identifiquemos, pero además incluso para que ellos mismos recojan feedback de cosas que son importantes, ¿no? Entonces, el foco es verdad que tradicionalmente sí era más pues el ENPS. Nosotros tenemos el Employee Satisfaction Index, que bueno, pues son indicadores que miden mucho una buena parte del líder, pero se miden muchas cosas y nos permiten quitar obstáculos que nos están ayudando a que se produzca ese ecosistema que necesitamos para que todos avancen y todos puedan conseguir las cosas, ¿no? Entonces, hay que evolucionar todo a la par, porque si no es verdad que se puede generar ese efecto sobre el líder, que se siente un poco juzgado, medido o presionado, ¿no? En demás. Habéis comentado otra de las, para mí, grandes cambios que ha habido, que ha salido, no como tema, pero sí que lo habéis mencionado, del tema del trabajo híbrido, trabajo remoto, que ha sido otro de los grandes cambios quizás, ¿no?, que hemos vivido en los últimos años, junto con la importancia de la salud mental y demás. Lanzo esta pregunta aquí un poco sin tenerla preparada, pero me ha parecido interesante que quizá compartierais cómo a lo mejor estos entornos de trabajo híbrido, trabajo remoto, pueden estar afectando a lo que es el desarrollo del talento. Me explico. Al final, de todas las maneras en las que todos aprendemos, ¿no?, nuestro trabajo y en la empresa, una parte muy importante es lo que nosotros vemos, oímos, cuando estamos juntos trabajando con el resto de nuestros compañeros, ¿no? Y todos hemos tenido ese compañero o esa compañera a la que hemos ido, ¿no?, cuando hemos entrado en un trabajo y nos habíamos... pues bueno, dónde estaban las cosas, cómo se hacían, y siempre teníamos a una o dos personas de referencia. Entonces, no sé si habéis tenido esa experiencia de que este trabajo híbrido remoto puede que afecte a cómo los empleados ven que se pueden desarrollar, que pueden aprender, y si habéis tenido quizá alguna iniciativa o algún punto en vuestros programas para ese entorno concreto, ¿no? Yo, por ejemplo, mi opinión es que en el equilibrio está la clave, ¿no? O sea, yo, por lo menos, excepto el momento de pandemia, que obviamente todos lo pasamos en casa, nosotros decidimos implementar un esquema híbrido al 50%, además, ¿no? 50% casa, 50% oficina, y a mí me parece que funciona muy bien porque, bueno, tiene un poco lo bueno de los dos mundos, que como todo, pues todo tiene pros y contras, ¿no? Pero yo sí estoy de acuerdo en que obviamente hay que facilitar pues, flexibilidad, conciliación, y que a día de hoy que no lo haga está un poco fuera del mercado, según también, ¿no?, la actividad y la industria. Pero la parte de la oficina, lo que tú comentabas, el compañerismo, ¿no?, tomarte un café con alguien en el pasillo, el becario que entra nuevo, ¿no?, y que tiene, como dices tú, que observar a alguien. Al final hay comportamientos que yo creo que tampoco se adquieren en una cámara. Entonces, bueno, para mí un esquema perfecto es uno equilibrado, híbrido, en el porcentaje que cada uno, ¿no?, pueda considerar, y obviamente con sus dificultades, como las habremos tenido todos, pero yo creo que este esquema para nosotros está funcionando, y que si a mí me lo cambian me hacen un roto, también te digo. No, porque se escucha mucho ahora que muchas empresas que ofrecieron teletrabajo lo están retirando, y que, bueno, y la gente en pánico, porque tú te has formado también tu esquema de vida.
O sea, desde los niños, el gimnasio, lo que sea, ¿no? Hacer la comida. O sea, al final es ¿no? La vida es eso y tú te la has montado de acuerdo a unos parámetros. Entonces, bueno, yo creo que lo ideal es un poco, también dependiendo pues, del entorno, el tipo de perfil, de un montón de temas, ¿no? Ofrecer un esquema atractivo y equilibrado y, bueno, tratar de lidiar, como decía, retos. Pues, por ejemplo, hemos hecho muchísimo trabajo en ese rol del manager, una vez más. Cuando fue toda la pandemia, el tema, creamos de hecho unas sesiones que se llaman Managerial Experience Sessions, que reunimos, mira, esta semana tenemos cada Q a todos los managers de la compañía, obviamente en remoto, vía Teams, y les contamos todas las novedades en gestión de personas, talento, para que todos tengan la misma información. Además, antes les convocábamos para 100 cosas, ¿no? Entonces no iban a ninguna. Ahora es como, no, te voy a convocar hora y media cada trimestre, pero es que tienes que estar. Y la verdad han funcionado muy bien porque damos el mismo mensaje, tanto estratégico como herramientas, y tratamos de homogeneizar esa gestión, que en la parte híbrida ha sido más compleja, ¿no? Pero bueno, poca fórmula magistral más hemos tenido nosotros, pero yo creo que es ir adaptándose, ir aprendiendo y bueno, eso es lo que hemos hecho. Sí, nosotros nos sirvió para fomentar la formación online. O sea, antes la inversión era muy mínima y a partir de ahí, pues... ha cambiado totalmente, ¿no? Y sistemas muy parecidos también, sí. Nosotros éramos una televisión que al final nadie pensaba nunca, y una radio que podíamos hacer teletrabajo, y al final hemos abierto la mente. Hay gente o directivos que decían nunca podrá haber teletrabajo aquí, y lo hay, y lo estamos haciendo, y muy positivo. O sea que al final hay veces en las que tienes que salir de tu caja y ver que se pueden hacer cosas. Aprovecho para deciros que al público que si tenéis alguna pregunta, si queréis, si hay algún tema del que habéis oído que queréis pues que entremos más en detalle, al final vamos a tener tiempo para ronda de preguntas. Así que yo siempre aviso para que no os pille de improviso y no haya esos segundos de silencio muerto de ahora preguntad. Así que tenemos micros también para repartir. ¿Vale? Y me gustaría, hemos tocado mucho el tema de las métricas, el tema de los procesos, es un poco la última parte de la mesa redonda, ¿no? Cómo medimos, cómo analizamos pues todas las iniciativas que estamos implementando, ¿no? Y ahí yo tenía dos preguntas. Una es, ¿cómo sabemos dónde nos duele el zapato? O sea, ¿qué tipo de...? Primero vamos a entrar en cómo investigamos y luego quizá en el tema de métricas, ¿no? Pero sí que me gustaría que compartierais un poco vuestra experiencia en eso, en qué sistemas o qué procesos o qué herramientas tenéis para detectar esos problemas. ¿Y qué problemas habéis detectado? Uno, por ejemplo. Pues yo creo que, bueno, nosotros yo creo que para todo lo que hemos comentado previamente, si no contamos con sistemas, con herramientas tecnológicas que nos ayuden, es prácticamente imposible que nosotros podamos dar todo eso a los empleados y a negocio. Y no solo hay que tener la tecnología, sino que también efectivamente hay que tener los datos. Y yo no lo digo desde el eslogan que hay ahora del HR Analytics y que tenemos que tener los datos, sino que de verdad creo que si no, nosotros no vamos a poder identificar cómo lo estamos haciendo y cómo podemos mejorar. Y ahí yo creo que hay una evolución, o nosotros en Mapfre la hemos ido pasando, ¿no? Que es, primero establecemos ciertos indicadores en nuestro Balance Scorecard de recursos humanos muy ligados a nuestros procesos, a los medios, ¿no? Y vamos midiendo pues, tiempo de cobertura, empleados con un plan de desarrollo, muy de medios, ¿no? Muy de qué estamos consiguiendo. Y yo creo que tenemos que ir poco a poco, ir elevando esos indicadores a ver realmente nuestro impacto en negocio, alineándolo con indicadores también de negocio y también realmente en indicadores de resultado. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos midiendo un indicador que es porcentaje de cobertura de necesidades. Y diréis, ¡ay, sencillo! No, no, es sencillo no. O sea, cuando lo planteáis y lo intentáis poner realmente y empezarlo a medir y ver cuánto realmente estamos dando a negocio los perfiles que necesitan, eso genera que aguas arriba nos tengamos que poner a revisar todo lo que no estamos haciendo bien para ir ajustando, porque no hay ninguna solución buena para una función, ni para un país, siempre hay que ir customizando. Y a más ir a modelos predictivos. Yo creo que otras áreas, otras funciones de las compañías ya han hecho eso hace años. Nosotros, no sé por qué motivo, la verdad, porque tiene mucho sentido. Tenemos que ir evolucionando y tomar decisiones en base al impacto que van a tener y saber que mediante un modelo predictivo podemos reducir un poco esa incertidumbre, ¿no? Hipotetizar si hacemos esto, cuál va a ser el resultado que tengamos y verlo en términos de coste, en términos de beneficio, en términos de un montón de factores
que si no modelizamos no vamos a poder hacer, ¿no? Todo eso pasa porque usemos los sistemas, tengamos un workforce planning bien implantado, tengamos los medios bien ordenados, porque si no, llegar a ese estadio pues es muy complicado. Podemos hacer un modelo, podemos hacer un estudio, pero es más difícil de hacer, ¿no? Entonces, y eso requiere una gestión del cambio propia de recursos humanos. Cada persona que está en el proceso, en cada proceso, tiene que entender lo importante que es la recogida del dato, lo importante que es la calidad del dato, lo importante que es analizar ese dato, que si no, luego las conclusiones van a ser erróneas y no vamos a poder mejorar, ¿no? No puedo estar más de acuerdo, sobre todo con la reflexión que nosotros llevamos también peleando un tiempo de cambiar la visión, que obviamente va en el indicador, como en la gestión de proceso a experiencia, ¿no? Nosotros Claro. también, yo que vengo un poco del mundo de experiencia empleado, recientemente, es como, oye, cómo esos indicadores, ¿no?, de que vive el empleado, que vive el manager, el negocio, etcétera, etcétera, pueden pasar incluso al Balance Scorecard, ¿no? Es difícil porque es muy transgresor quizá para según también qué entorno, pero yo creo que la clave está ahí en dejar de mirarnos como recursos humanos un poco, ¿no?, el ombligo, el proceso y bueno, ir cada vez pues preguntando más, ya no en una encuesta ni no como lo que dices tú, cómo estamos dando servicio, cómo estamos, no sé, planificando estratégicamente realmente con cada unidad de negocio para estar preparados y cubrir esas necesidades a veces muy muy complejas, ¿no? Entonces, con esa parte me quedo, sí. ¿Qué tipo de métricas manejáis? Contadme un poco. O sea, nosotros estamos ahora mismo en la fase de repensar todo. Nosotros hemos introducido un sistema nuevo dentro de la compañía y estamos dándole vueltas a cuáles son esos KPIs que tenemos que poner en marcha, pero todo bajo, o sea, sabiendo dónde quiero llegar, cuál es el plan o cuál es la idea de recursos humanos que quiero tener. Y estamos repensando cada uno de los procesos, cada uno de los temas, como han dicho también María y Patricia, es viendo qué es lo que pueden aportar, viendo qué es lo que pueden hacer. Y estamos ahora justamente nosotros en esa fase de que los datos nos sirvan para hacer procesos también mucho más ágiles, mucho más adecuados y sobre todo que sirvan a una idea de la gestión de personas que queremos tener. ¿Creéis que estáis capacitados como departamento para toda esa gestión del dato? Añado preguntas a la temática. Sí. Nosotros estamos Es una estamos implementando Power BI y para los que los conocéis, ¿no?, pues es como ponerte al mando de un helicóptero, ¿no? y tienes tantas oportunidades y tantas opciones que tocar que bueno, pues es nuestro reto ahora mismo, ¿no?, el poder sacar lo mejor de esa herramienta tan potente, ¿no? Fíjate, yo a esa pregunta, y siendo súper honesta, vengo también peleando un tiempo, ¿no?, internamente tenemos muchos datos, lo que no tenemos es tiempo de calidad para sentarnos, analizarlos, ¿no?, de realmente destriparlos para tomar decisiones. Entonces, a veces el vicio, no sé si os pasa, del dato, pero me da igual por la encuesta, por el tal, el KPI, vale, ahí están los datos, ¿no? Y la vida frenética sigue. Como no, es que quiero igual menos datos, pero quiero tiempo de calidad y reflexión para realmente... que eso es, yo creo, para mí la dificultad, ¿no? No tanto la capacidad, las skills analíticas, al final yo creo que cualquiera que se siente delante, ¿no?, de unas cifras con un contexto es capaz de decidir. Pero a veces yo creo que la decisión va un poco en bucle, como la rueda del hámster, y los datos hasta nos exceden. A mí, en nuestro caso, es más el reto el poder ¿no?, reflexionar en condiciones. ¿Qué consejo daríais un poco para manejar todos esos datos y a lo mejor dar con las 2 o 3 áreas importantes, si os habéis Yo creo también ahí que es verdad que en recursos humanos a lo mejor hay menos perfiles cuanti a veces, no necesariamente, pero no sé si es verdad que puede haber cierta tendencia. Creo que esa tendencia está cambiando porque, bueno, yo creo que cada vez hay más perfiles que saben de datos en el mundo de recursos humanos, pero además yo creo que en eso tenemos que estar abiertos a otras áreas de la compañía. Y nosotros aprender y mediante la movilidad también se pueden incorporar muchas personas que vienen con enfoques distintos y que nos pueden aportar mucho. Nosotros hemos hecho proyectos incluso con el área actuarial, pues oye, al final es aplicar estadística o aplicar análisis de datos a un problema distinto y yo creo que perfectamente se puede hacer reskilling desde otras funciones de la compañía, ¿no? Y lo que sí sabemos nosotros es de negocio. Y sabemos hacer las preguntas a los datos, que yo creo que es la clave. Muchas veces, y ahí sí estoy de acuerdo contigo, llegamos y nos emborrachamos, ¿no? Empiezas a jugar con los datos y ¡hala, sale esto! No. Es importante que vayas a los datos con preguntas claras y explores esas soluciones a las preguntas, ¿no? Porque si no, es verdad que te puedes perder en los árboles y no ver
el bosque, ¿no? Entonces, sí, recomendación, reskilling de otras funciones, aprender, ser humildes, igual que hemos hecho con marketing se hacía mucho antes, ¿no? Entendíamos que para comunicar teníamos que aprender de otras funciones, pues ¿por qué no? Podemos tener áreas de analítica que den respuesta a varias áreas de la organización y tenerlas con nosotros, ¿no? De aliados. Pues no sé si la audiencia tendrá alguna pregunta, tenemos tiempo todavía. Mano alzada para que os acerquen un micro. La primera siempre cuesta, ¿eh? ¿No? ¿No? A mí sí que me gustaría, mientras acabamos esta mesa redonda y mientras podéis pensar alguna pregunta, a mí sí que me gustaría quizá acabar con un consejo, ¿no? Desde vuestra experiencia en todos los temas o los subtemas que hemos tocado de la gestión ágil del talento, ¿no? Que es, pues bueno, cómo nos enfrentamos a la incertidumbre, luego cómo fomentamos los planes de autogestión y luego cómo lo medimos. ¿Qué consejo daríais a pues, todas las personas que están aquí desde vuestra experiencia para que aborden este tema de la mejor manera posible? Hacemos a lo mejor quizá ronda. Vale, como queráis. Yo más que consejo una reflexión, y es lo que decíamos antes, que la importancia de los líderes, que los que nos van a ayudar a hacer todo esto no va a ser recursos humanos, van a ser los líderes de cada una de las organizaciones que nos tienen que ayudar a hacer esto. Una segunda reflexión es que hasta ahora estábamos a veces, o nos hemos enfocado a hacer las cosas mejor, a ser más eficientes, y ahora tendremos que empezar a hacer las cosas diferentes. Ahora hay que salir de esa caja que a veces tenemos de hacer las cosas. Y finalmente, recordarnos que somos directores de personas y no a veces de datos o de tecnología, que lo que manejamos son personas, y las personas son el ser más maravilloso, pero a veces también el más complejo, y entonces es eso, que nos enfoquemos a que manejamos personas y que tenemos que darle esa orientación de personas a nuestras organizaciones. Vale, yo he pensado en una cita que tiene millones de años, pero que a mí me gusta mucho, yo creo que tiene mucho que ver con lo que hacemos, que es de Henry Ford, ¿no? Que es como hay algo peor que seguro que suena, que formar a los empleados y que se te vayan, que es no formarles y que se queden, ¿no? Que a veces tenemos un poco ese recelo, ¿no? O esa, no sé, exclusividad o ese... Entonces, bueno, yo creo que estamos en un contexto que hay que formar, da igual, reskilling, upskilling, estar preparados, anticiparse, ¿no? Y poner muchos medios y atención y cariño en esta actividad tan bonita que hacemos. Porque, bueno, por un lado yo creo que es parte de como empleador responsable, ¿no? Dentro de la estrategia de responsabilidad social, generar esa empleabilidad para que las personas brillen pues, o con nosotros o donde decidan el futuro. Ojalá decidan, ¿no? Quedarse en cada una de nuestras compañías, pero bueno, yo creo que esa es una tarea muy bonita y bueno, y que cambiando y actualizándonos, innovando, que sigamos haciéndolo pues, con ilusión. Yo más que un consejo es algo que estoy intentando hacer ahora mismo y está muy relacionado con el tercer punto que decías, Lucio, de que somos directores de personas, ¿no? Y hay veces que estás metidos en tantas calls, en tantas reuniones, en tantos frentes, que siento que no estoy lo suficiente con las personas, ¿no? Paseándome cerca, preguntando, mirando a alguien, teniendo un ratito para alguien en persona. Y es súper simple y es volver a los básicos, pero creo que es necesario volver a eso y pasar un poquito más de tiempo con la gente para no perder esa parte. Es verdad. Pues yo creo que mi consejo sería todo lo que ha contado Santiago previamente, que es espectacular todo lo que ha dicho en términos de liderazgo, en términos de cómo somos tan responsables de lo que hagamos en nuestro día a día. Y ahora yo le daría una dimensión mayor, y es: nosotros, al gestionar el talento, estamos gestionando algo importantísimo en una compañía. No le quitemos valor. Si no hacemos bien nuestro trabajo, tenemos un impacto enorme en el negocio, pero sobre todo en las personas. Entonces, eso nos da una responsabilidad que tiene que hacer que nuestra agenda está súper alineada con lo que la compañía necesita. Entonces, yo, cuando estaba preparando la sesión hoy, pensaba ¿qué podría aconsejar a perfiles como vosotros, a perfiles como yo en la función, ¿no? Y pensaba, lo primero es esa responsabilidad, la toma de conciencia del propósito que tenemos, porque si no, nosotros no tenemos claro ese propósito y no lo sabemos compartir con los equipos y con los demás, bueno, pues difícilmente lo vamos a poder acometer. Y luego, que tenemos que vivir de la mano de estrategia. Nosotros tenemos que estar en las reflexiones
desde el inicio, cuando se está empezando a pensar que se va a necesitar, no a posteriori cuando se necesita, sino estar en la mesa con negocio, con estrategia y de verdad estar alineados con ellos para saber qué van a necesitar, porque si no llegamos tarde y tenemos que estar en esas primeras conversaciones. Y finalmente divertirse. Tenemos un trabajo precioso, precioso, ¿eh? No es por nada, pero yo siempre lo digo, soy muy afortunada porque cuido de personas. Sí. Entonces, para mí eso me da un sentido a lo que hago en el día a día, que, bueno, a otras funciones a lo mejor no tienen ese placer, ¿no? Entonces, bueno, yo desde mi humildad, desde mi punto de vista, sería lo que os diría. Y daros la enhorabuena por estar hoy aquí, porque estáis demostrando que queréis desarrollaros también, que queréis escuchar, que estáis en lo que nosotros pedimos a los demás, ¿no? A los líderes, que tienen que estar a la vanguardia intentando ver qué es lo que viene. Pues vosotros lo estáis haciendo estando hoy aquí, así que también daros la enhorabuena por eso. Yo os quería dar la enhorabuena a todos vosotros por vuestro tiempo, por preparar esta mesa redonda. Gracias a la audiencia también. Y pues ha sido un placer compartir Igualmente. este momento con vosotros y estas reflexiones. Muchas gracias. 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 Hasta luego.